que uno los prepara y siente que era lo adecuado, era lo correcto. Pero a veces hay semanas también o momentos, para los que no son predicadores tal vez no me entiendan mucho eso, pero se lo comparto como sea. Los que somos predicadores, cada semana tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu de Dios. Nosotros no predicamos nada más porque voy a abrir la Biblia y a ver qué me sale ahí y predico eso el domingo. No, buscamos discernir qué es lo que Dios quiere que le digamos al pueblo, qué es lo que la iglesia necesita. Y a veces Dios también trata con mi vida personal. ¿Qué está diciéndome Dios a mí? Y cómo eso afecta mi mensaje, mi sermón, mi predicación. Y bueno, una de las inquietudes que puso el Espíritu Santo en mí en estos días fue precisamente el de la necesidad de la humillación, del quebrantamiento, del volver a la palabra de Dios. Yo estaba preparándome desde hace días atrás, estaba un poquito enfermo esta semana, afectado de mi garganta y no sintiéndome con mucha energía. Sin embargo, ahí tranquilo en la casa, oraba y decía: Señor, recientemente les he predicado a los hermanos mucho de temas de exhortación. Ya los regañé bastante. Voy a predicarles este domingo de algo más alegre, algo más motivador. Eso quería yo, eso pensaba yo. Pero volvía el Espíritu Santo a decirme: no, eso no es lo que yo quiero que hables este domingo. Este domingo yo quiero que sigas hablando de avivamiento, de renovación. ¿Se acuerda que les hablé de restauración hace el domingo pasado? De restauración, de consagración. Y dije: pero Señor, ¿en qué sentido? Y el Espíritu Santo me volvió a decir: bueno, no hay avivamiento sin quebrantamiento. Y ese es el tema. No hay vida espiritual renovada, transformada, sin quebrantamiento. Y de eso te voy a hablar entonces el día de hoy. Quebrantamiento. Antes del avivamiento es el quebrantamiento. Todos queremos una vida avivada. Avivada quiere decir que yo esté con gozo, que yo esté sintiéndome pleno en mi relación con Dios, sintiéndome satisfecho, y que pueda decir: mi vida está muy bien con Dios. Pero eso no va a pasar sin quebrantamiento. Y no nos gusta, tal vez. Usted tal vez no quería oír eso hoy, como te dije. Ouch, porque es necesario ese quebrantamiento para que haya avivamiento. Un ejemplo en la Biblia que encontré es el de Nehemías. Nehemías, tremendo siervo de Dios, fue aquel hombre que Dios usó cuando Israel, y en especial la ciudad de Jerusalén, estaba decaída. No tenían ánimo. No había avivamiento porque no había quebrantamiento. Y todo estaba destruido en Jerusalén. Los muros estaban destruidos. Es decir, era un símbolo de la realidad que estaba viviendo el pueblo. Y nos dice el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual él le había dado a Israel. Note, número 1, que el pueblo se juntó y pidió a Esdras que por favor les trajera el libro otra vez. El libro de la ley en ese caso. Ellos en ese tiempo no tenían una Biblia de papel como usted y yo, pero tenían los 10 mandamientos, los salmos,
las escrituras, los mandamientos. Y en unos rollos lo tenían y lo usaban así. Y solo los sacerdotes tenían acceso a esos rollos, a esa escritura. Hoy usted y yo tenemos este libro compilado ya. Esta Biblia llamamos, esta palabra es la ley de Dios. Y si no nos volvemos a ella, no va a haber quebrantamiento, porque ella es la que nos habla al corazón. Y si no nos volvemos a ella, no va a haber avivamiento, porque en ella es que el Espíritu Santo brega, trata con nuestras actitudes como personas y como iglesia, como pueblo también. De manera que lo que Nehemías cita, lo que hizo Esdras el escriba, fue traerle al pueblo de nuevo, de vuelta a la palabra, para llevarlos entonces a un quebrantamiento que resultó en un avivamiento. ¿Me está siguiendo el orden en que las cosas suceden? El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza. ¿Qué hizo? Leyó el libro. ¿Lees el libro? ¿Le lees el libro a tus hijos? ¿Lees el libro tú misma o tú mismo? Si no es este de papel, por lo menos el del celular, porque hoy día algunos no cargan la Biblia de papel, pero en el celular tienen una aplicación donde pueden leer. A mí me han dicho, pastor, si me ve con el celular ahí, no piense que estoy viendo el Facebook, estoy leyendo la Biblia. Y yo siempre les contesto, bueno, allá tú con tu conciencia. Si estás viendo otras cosas, yo prefiero ver el libro, porque el celular me puede distraer, me puede desviar. Escucho otros mensajes que me distraen del propósito, leer el libro. Pero bueno, hay maneras de hacerlo hoy día con la tecnología. Algunos tienen un disco compacto por ahí o una aplicación también que bajas y durante la hora de viaje o la media hora que usas llegando al trabajo, puedes poner un audio de la Biblia y escucharla en audio. Y está bien. El problema es que vas manejando y vas concentrado en otras cosas de la carretera y tampoco puedes dedicarle la necesaria atención a reflexionar en ella como es necesario, a masticarla, como se dice. Yo al menos tengo una Biblia, esta es la tercera Biblia que tengo. Hoy iba a traer la más viejita, pero dije no, voy a llevar la tercera. Y todas las Biblias que yo tengo, de estas, de papel, están llenas de marcas, de guías, de cosas por dentro, porque la leo y me gusta sentarme, generalmente con una taza de café en las mañanas y abrirla y leerla y rayarla inclusive o subrayarla, marcarla en colores o ponerle esas marquitas por dentro, como le digo, para saber dónde están ciertos temas que me inquietan, como el tema de hoy, quebrantamiento, avivamiento, como el pasaje que te estoy citando, que lo tengo aquí en mi computadora, pero está aquí también y lo puedes seguir ahí. Dice que Esdras trajo el libro y lo leyó delante de la plaza de la puerta de las aguas, que era una de las varias puertas que tenía Jerusalén. La ciudad tenía un muro y habían varias puertas. Estaba la puerta de las ovejas, habían diferentes puertas, la puerta del Mesías, pero estaba esta puerta de las aguas y por ahí. Y es interesante porque también la palabra de Dios se identifica como agua viva, ¿verdad? La palabra de Dios es agua viva. Y fue allí donde entonces Esdras se puso a leer desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos
estaban atentos al libro de la ley. Y eso es lo que hace la diferencia para un avivamiento, cuando estamos atentos al libro de la ley. Cuando no hay otras distracciones, como le digo, sino que nos concentramos a escuchar, leer, recibir el libro de la ley. Y dice ahí que estaban leyéndolo continuamente, desde el mediodía empezaban y todos los podían escuchar en ese momento. El mes próximo va a ser dedicado a la Biblia, es el mes de la Biblia. Las sociedades bíblicas reconocen el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Los cristianos lo celebramos siempre, pero en ese día o en ese mes en especial se le hacen eventos, actividades de promoción de la Biblia. Y desde ahora yo le estoy anticipando que me gustaría como iglesia que también hagamos algo, una especie de campaña para promover el volver a la palabra de Dios. Una idea que tengo es que compremos Biblias de las que son de precio bajito, baratas, por decir así. Consultaba hoy con Jorge y me decía que hay unas bien cómodas de hasta $2 y algo, $3 máximo, ¿verdad, Jorge? Que se pueden conseguir por cantidad. Entonces compramos una caja de Biblias de esas y les vamos a poner en la tapa, en la entrada, cuando la gente la abre, un mensaje de parte de la iglesia Casa del Rey. Y también como una especie de lectura que les inquiete, porque las vamos a regalar. Yo le voy a motivar a que compre 7 Biblias mínimo, ojalá más, pero 7 mínimo. Y que de esas 7, 3 se las dé a gente conocida, familia, amigos. Otras 4, vaya por ahí a un barbershop, a una barbería. Vaya al parque de Altamonte, vaya al supermercado, un lugar por ahí y la dejen en algún sitio. Pero por dentro va a decir la Biblia, cuando alguien la encuentre y la abra, va a decir, no estoy perdida. Usted me encontró con un propósito. Lléveme con usted. Si usted me lleva, yo voy a ser su consejera. Yo voy a ser su ayuda en tiempos de crisis. Yo voy a ser quien le guíe en el camino de la salvación. Lléveme con usted, no estoy perdida. Eso es lo que va a decir por algún lado. ¿Qué le parece? Y vamos a dejar esas Biblias por ahí, en el mes de septiembre en especial, que va a ser la campaña. Porque queremos que lo que hizo Nehemías se repita. Lo que hizo Nehemías se repita. Que en la plaza, en cualquier lugar público, se lea la palabra de Dios. Allá en nuestro país, en Costa Rica, en ese mes de septiembre, recuerdo, la Sociedad Bíblica hacía un evento en el cual iban hermanos de todas las iglesias al Parque Central de San José, un parque que es el centro de la ciudad. Y ahí en un kiosco que hay en el Parque Central nos subíamos los cristianos evangélicos a cantar coritos con panderetas. Por eso nos llaman panderetas. Y también con un micrófono, por turnos, un grupo de hermanos estaban leyendo la Biblia entera, completa, durante el mes de septiembre. Subía uno, se bajaba otro, 24 horas ahí estábamos leyendo la Biblia y todos llevábamos ahí sándwiches y café y pan y compartíamos. Y la gente pasaba y decía, ¿quiénes son estos panderetas locos que están ahí en ese kiosco cantando y leyendo? ¿Y qué están leyendo? Lo que hizo Nehemías, la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces les dábamos Nuevos Testamentos, que es la parte más importante, por decir así, de la Biblia, porque cuenta la vida de Jesús y todo eso. Regalábamos Nuevos Testamentos a la gente que pasaba por ahí. Algo así es la idea de que se haga este evento en septiembre. Será una oportunidad de hacer correr la palabra, ¿verdad? La razón por la que esto se hace es porque en el día 26 de septiembre de 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso.
¿Han oído hablar de esa versión? Yo sé que Jorge sí, porque es un experto en literatura bíblica. Él tiene una librería, pero a veces no todos los cristianos saben. Usted le pregunta a algún cristiano por ahí, hey, ¿sabes qué es la Biblia del oso? Y hacen así con los hombros, ¿verdad? No, la verdad que no. Sé que hay Biblia de estudio de esto y de lo otro y toda clase de versiones que hay por ahí. Pero es la Biblia del oso. Pues la Biblia del oso fue la primera versión impresa que se hizo en Suiza en español, en el castellano. ¿Ves? Mi esposa cuando viajó a España y yo también cuando estuvimos en España vimos una copia de la Biblia del oso allá en España. Y es impresionante. Si usted busca en el internet la va a encontrar. Le dicen la Biblia del oso porque en la tapa tiene a un oso tratando de coger un panal de miel. Es el símbolo que representa de que uno cuando recibe la palabra de Dios es como panal de miel que te va a alimentar y te va a deleitar, te va a saber bien. Así es. Pues eso vamos a hacer aquí y en Haití. Ahí tengo esa nota, ¿ves? Vamos a repartir Biblias en Orlando, pero también recuerde, estamos comprando cajas para llevar, ¿verdad, hermano Roy? A Haití en el idioma creole de los hermanos haitianos. Y lo vamos a hacer también en el parque público, en el mercado. Hay un lugar que hay en ese sitio donde vamos. Un mercado que usted no se imagina lo que es eso. Usted ve cantidades de gente ahí con los plátanos maduros y todas las frutas y todas las cosas ahí en el piso. Y ahí es donde va la gente el sábado a comprar de todo. Y ahí vamos a ir a repartir Nuevos Testamentos, Biblias en Haití. Amén. Estos misioneros que vamos a estar ahí. Aleluya, aleluya. Pues eso fue lo que pasó. Hubo un día de avivamiento y ese avivamiento empezó en un púlpito. Un día de esto yo posteé en el Facebook, para los que me siguen en Facebook, un mensaje que decía de que no puede haber quebrantamiento en las bancas de la iglesia si no hay quebrantamiento en el púlpito primero. Lo que quiero decir con eso es que el avivamiento empieza con los líderes que estamos en el altar. Por eso es un reto para mí. Yo no puedo esperar avivamiento entre ustedes si yo mismo no estoy buscándolo. Créame que lo estoy buscando, que lo anhelo, que lo deseo, que lo necesito. Ese avivamiento. Y que ese avivamiento empieza con un quebrantamiento, con un reconocer áreas, aspectos en mi vida donde tiene que quebrarse cosas para bien. Amén. Y en usted y en mí también. Entonces dice el capítulo 8 de Nehemías que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías. Matatías era un sacerdote en aquel tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Que ellos hicieron lo que estamos haciendo hoy día en los templos, un púlpito. El de ellos era rústico, de madera, dice, pero era un púlpito. Y alguien dirá, ¿quién inventó eso de los púlpitos? Pues ya ves, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, ya se acostumbraba. Y ese púlpito era un lugar especial. No cualquiera se paraba ahí a usar ese púlpito. El que se subió allí era Esdras, el sacerdote, y Matatías también, gente que Dios había llamado al altar. Por eso no se sorprendan de que como pastor yo soy un poco celoso, por decir así, del púlpito. No me gusta que nadie se suba aquí así nomás, solo porque le dieron ganas de subirse, sino porque entiendo que es un símbolo del lugar de donde se ministra, del lugar de donde se suelta o se da la palabra santa del Señor. Amén. Pues entonces estaban allí estos hombres, otros hombres que no los voy a leer, pero están en la lista. Esdras abrió los ojos de todo el pueblo, les leyó, les abrió el corazón, les ministró desde el púlpito. Y en el púlpito empezó el cambio.
en Israel. Porque algo pasó después de eso. Después de eso ya Israel se volvió de nuevo a la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito de contexto. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque era necesario ese quebrantamiento. Era una época en la que, como le digo, en Jerusalén se había caído en un conformismo espiritual. El pueblo de Israel había caído en un enfriamiento espiritual. Y a través de la historia, no solo en aquel tiempo, a través de la historia, la iglesia ha caído en esas etapas de enfriamiento espiritual. Resfríos espirituales. Y sé que tú y yo, en nuestro caminar con el Señor, en los años que usted tenga de andar con el Señor, tal vez usted dirá: pastor, yo también he pasado por esos tiempos de enfriamiento y en los cuales necesito recargar mis baterías espirituales. En otras palabras, un avivamiento, como Jerusalén lo necesitó. Bueno, él tenía una carga. Nehemías era un hombre usado por Dios, estaba cerca del rey, trabajaba en el palacio, podía estar cómodo ahí, pero a veces cuando Dios llama a alguien a hacer algo para él, lo va a sacar de su conformismo o de su confort. ¿A cuánto nos gusta que nos saquen del confort? No nos gusta. Preferimos estar confortables. De ahí viene la palabra confortable, confort. Tranquilo, sin que me molesten, sin tener que envolverme en nada, sin tener que comprometerme con los cambios que veo que hacen falta en la iglesia o en el país o en mi familia. Lo dejo, el asunto. Me hago de los oídos sordos, como dicen. No me meto, mejor allá ellos. Así podría haber pensado Nehemías. Tenía una posición en el palacio y podría haber dicho: aquí estoy bien, ¿por qué me vayan a molestar como está Jerusalén? Yo estoy bien aquí, allá ellos. Pero Dios le inquietó a Nehemías y le dijo: no, Nehemías, hay que restaurar las paredes, los muros de Jerusalén. Hay que ayudarle al pueblo a volver a la palabra. Se han olvidado de la palabra, a los valores, a los principios que yo establecí. ¿Ves? Y entonces es por eso que les habla fuerte de la necesidad de volverse a Él. Habían pasado casi 70 años de cautividad. Estoy hablando de que también había un trasfondo histórico en aquel tiempo, de una época en la que no había pasado nada espiritualmente hablando. Durante ese cautiverio no habían servicios, no habían cultos. Jerusalén estaba muerta. 70 años. Es interesante que precisamente en este momento, este año, Israel como nación, como Estado, está celebrando 70 años de aniversario. Y nos gozamos por eso. Pero también es interesante cómo eso coincide. Esos 70 años son como muy simbólicos. En la Biblia se repiten mucho. Lo hemos visto en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Que hemos estado llevando. El 70 tiene un simbolismo. Y encontramos que resulta que en esa época también habían estado 70 años en cautiverio. 70 años de persecución, de reprimirles poder hacer lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, adorar. El muro destruido, todo por el suelo. 70 años. No había cantores, no había alabanza, no había levitas. Usted se puede pensar, imaginar eso. No es de extrañar entonces que el pueblo de Israel se había enfriado. Aquí tenemos, por ejemplo, un lindo grupo de levitas, de danzoras, de adoradores, ¿verdad?
Que dígame si no, si eso no le estimula, le anima a usted a adorar. Pero ¿qué tal si fuéramos a esa época? Y que no habían levitas, no habían danzores, no habían cantores, no había nada. Usted si adoraba era porque le nacía del corazón sin que le estuvieran motivando. ¿Verdad que no es fácil a veces adorar cuando no hay motivación? Y eso es lo que estaba pasando en aquella época durante el cautiverio. Y también la misma palabra, la ley, la habían dejado de lado. No se predicaba, no había un mensaje de Dios al corazón. No había, en resumen, no habían condiciones de avivamiento. Lo opuesto más bien. Todo era negativo, enfriamiento. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer una proclama por humillación. No era simplemente decir, vamos a contratar entonces por ahí cantores, músicos y todo eso y vamos a hacerle una fiesta a los judíos para que se animen. No, tenía que haber primero una humillación del corazón para que hubiera de nuevo el gozo de Dios en la vida de ellos. Por eso Esdras 8:21 dice, allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos. ¿Para qué? Para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes. 3 cosas envuelve el propósito del ayuno que Él proclamó en esa ocasión. 1, humillarse, primero. 2, que les fuera bien en el viaje. Recuerden, iban a regresar a Jerusalén. Y que cuidara a los niños y a sus bienes. Tercer punto. Hoy oramos para que le vaya bien ¿a quiénes? A los niños. ¿Ves? No es coincidencia. Es que Dios quiere que hagamos eso. Y también por los bienes. Los bienes es lo que tú tienes, las cosas que Dios te ha provisto, las bendiciones que Dios te ha dado. Y pídele a Dios, Dios, cuídame, que lo que tú me has dado no se pierda. Aún en lo material, mi trabajo, mi carro, mis muebles, todo lo que yo tengo, Señor, protégelo, cuídalo. Ahora el verso 22 dice, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de Dios está para bien para los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. En otras palabras, no dependemos de escoltas, no dependemos de ejércitos humanos, dependemos de la protección de Dios y de la provisión de Dios. Amén. Me encanta eso. Como este hombre dijo, no, ¿cómo le voy a decir al rey que me proteja cuando yo le he dicho que mi Dios me guarda y me protege? A mí me han preguntado, pastor, cuando usted va a predicar por ahí a lugares peligrosos, ¿no es mejor que lleve una escolta, un guardaespaldas, un escudero, como dicen? No necesitamos. Ahora vamos a ir a Haití. Haití es un poco peligroso, ¿sabe? Pero igual que como declara ahí Esdras, no necesitamos pedir escolta. Amén. Roy, amén. Esos hermanos que van conmigo a Haití, vamos seguros porque la mano de Dios está sobre los que le buscan y su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahí es donde está el peligro, los que le abandonan. Si tú no estás caminando con Dios, entonces sí, estás vulnerable al enemigo. Amén. Triste eso. Verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Dice que ayunaron, o sea, no se quedaron en bla, bla, bla. Actuaron espiritualmente, lo primero.
ayunaron. Dígame, ¿hace cuánto usted ayuna? ¿Hace cuánto tiempo? No levante la mano. Pero yo sé que no es muy común. Y nos hace falta de vez en cuando ayunar. Especialmente cuando vamos a enfrentar decisiones o situaciones espirituales en nuestra casa, en nuestra familia, como iglesia. El ayuno no es opcional. Jesús no le dijo a los discípulos: ¿cuántos tienen ganas de ayunar? Vengan conmigo. ¿Verdad que no? Jesús le dijo a los discípulos: ayunen. Y les dio el ejemplo haciéndolo él. Y más bien cuando vio que no lo hacían, les dijo: ¿por qué no pudieron estar conmigo un rato orando? Y estos demonios no salen si no es con oración y ayuno. Entonces no es opcional. Si quieres avivamiento, si quieres autoridad espiritual, unción de Dios, tienes que ayunar. La unción y la autoridad de Dios no viene así por así. Se busca. Y se busca en eso, en el ayuno y la oración. Y dice el verso ahí que Él nos fue propicio. No va a fallar, es lo que quiere decir. No, él va a estar ahí, va a cumplir lo que dijo que va a hacer. Yo personalmente me ubico en la posición de Esdras y les invito al ayuno con propósito de avivamiento. Yo no lo hago todos los meses, por decir así, o todas las semanas, pero cuando el Espíritu Santo me mueve a hacerlo, lo hago y he visto la diferencia en mi vida. Y al menos ahora, en este tiempo en que estamos pasando, como mencionó la hermana Julia y lo hemos observado, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en nuestro mundo, requiere que ayunemos, que nos revistamos de autoridad espiritual, si queremos ser usados por Dios para cambiar el mundo que nos rodea. El hermano Ángel también mencionó temprano de cómo el Señor le ha hablado a él y ha inquietado y le ha revelado de que algo grande viene para esta casa. Y yo sé que sí. Pero, sí, amén. Y démosle un aplauso a él por eso. Porque eso viene, eso viene. Pero para que eso venga, tenemos que quebrantarnos, que humillarnos, que ayunar, que orar. Y eso es lo que le estoy invitando, provocando, retando, invitando a hacer, empezando por mí mismo. Al menos lo del ayuno, piensen un día en la semana en que usted puede hacerlo. Hay ciertos días de la semana que uno está muy ocupado y no es bueno ponerse a ayunar si no vas a poder también leer la Biblia y orar y meditar. Porque entonces lo que vas a hacer es simplemente dieta. Y yo no estoy hablando de dieta. Es de un tiempo, un día de la semana en que tú puedas decir: yo voy a escoger este día porque ese día yo puedo dedicar por lo menos una hora a la oración. Puedo escoger un tiempo, puedo hacer un tiempo de lectura de la palabra. Puedo hacer durante el día tiempos de reflexión. No solamente ayunar por ayunar. Escoja un día. Los trabajos de ustedes son diferentes cada uno. Algunos lo tendrán entre semana, un día libre, no sé. Otros puede ser el sábado o el domingo. Pero escoja un día apropiado y dedique un ayuno. Si no un ayuno total, un ayuno parcial por lo menos. Porque si nunca lo ha hecho antes, no va a ser tan fácil, créame. Un ayuno total. Pero empiece por un ayuno parcial. Y empiece a ejercitar su cuerpo, a hacer esta disciplina espiritual. Por eso se llama disciplina espiritual. El ayuno y la oración. Le traerá beneficios, primero espirituales, pero aún físicos. Porque médicamente se ha probado, ¿verdad? La hermana Diali, que es enfermera, me puede decir, ¿verdad? Que aún físicamente tiene beneficios el ayuno. Aleluya. Sí. Pues somos dos, porque eso es lo que yo estoy haciendo, orar por mí mismo y también por la iglesia. En un día de la semana donde pueda hacerlo con más dedicación, con más tiempo. Sí, amén.
no levante la mano como le digo, porque es entre usted y Dios. Pero ojalá que igual que la pastora, usted diga, yo me comprometo. Yo hago eso, pastor. Yo tomo un tiempo esta semana o de ahora en adelante, si no semanal, tal vez cada 2 semanas o mínimo, pero me comprometo a hacer ese tiempo de ayuda, de ayuno. Sí. No, y también porque lo estamos haciendo como iglesia. Le estoy retando a ayunar personalmente por sus necesidades personales, pero como iglesia lo necesitamos también. Por lo que está sucediendo hoy, como mencionábamos temprano, por lo que vemos en nuestro mundo pasando. ¿Ves? Tenemos muros construidos, tenemos noticias de iglesias magnas o mega iglesias, miles de millones de dólares que se usan en publicidad, por la televisión, púlpitos casi de oro, predicadores por ahí que andan pidiendo aviones o que se hagan socios de ellos por una cantidad exorbitante de dinero para que les den cobertura, entre comillas. Tengo con tristeza que decir, por lo tanto, que necesitamos avivamiento. Porque cuando vemos que la iglesia se está yendo por ese lado, por el comercialismo, por el show, por business, por hacer entretenimiento y no quebrantamiento, algo está mal. No nos interesa ser una iglesia de entretenimiento. Queremos ser una iglesia de quebrantamiento. Sí, aunque no tengamos miles de personas viniendo porque no les gusta ese mensaje quizás. ¿Ves? Charles Finney, que fue un hombre usado por Dios en los años 1800, 1900, un famoso evangelista y hombre que Dios usó poderosamente en el área de avivamiento. En inglés le dicen un revivalist, un hombre que Dios usó en ese nivel. Aquí en Estados Unidos, muy conocido, Charles Finney. Dijo que avivamiento es un tiempo de quebrantamiento de corazón, doblegándose hasta el polvo en humillación y en abandono del pecado. Esa es la definición que él dio. Te la repito. Avivamiento no es brincar, saltar y decir aleluya. No, no es eso. Avivamiento es un tiempo de quebrantamiento del corazón, doblegándose hasta el polvo en humillación y en abandono del pecado. Eso es avivamiento. Si no hay ese quebrantamiento del corazón, si no hay abandono del pecado, no hay avivamiento. Lo demás es falso. Como dice muy popularmente mi esposa la pastora, espuma de Coca-Cola. No real, se va a disipar. Y el púlpito es de donde eso tiene que salir. Por eso hoy te predico así, porque del púlpito tiene que salir. Esdras había construido un púlpito muy grande para que toda la multitud pudiera oír. Y dice, todo el pueblo, nadie hablaba, todo el mundo apagó sus celulares y ahí estaban. Usted pensó que estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? Te agarré. Lo que quiere decir, estaban atentos. Lo estoy aplicando al mundo moderno. Hoy día, en el mundo moderno, si trato de hacer lo mismo que hizo Esdras, tendrías que apagar los celulares, que hacer a un lado muchas distracciones y ponerle atención al libro, al libro, al libro, a la palabra. Y otra cosa más, estaban atentos al libro, no al predicador. Porque hoy día, tristemente, hay muchos que están más atentos al predicador que al libro. Hay muchos que están siguiendo más al predicador que al libro. Y hay iglesias donde si no viene cierto día el pastor o el predicador, no viene la mitad de la iglesia.
Un día que yo no iba a estar aquí, iba a viajar a Costa Rica y me dice mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Le avisamos a todos que no vamos a estar? Y yo pensé, bueno, es que algunos tal vez no van a venir porque yo no estoy. Pero después lo pensé 2 veces y dije, si alguien no va a venir porque yo no estoy, mejor que no venga. Porque tienen que venir no porque está el predicador, sino porque está el Espíritu Santo, porque está Dios ahí. El predicador Esdras desapareció, pero el libro apareció. Hoy se necesita eso. Se necesita que el libro aparezca, que la palabra aparezca, que el verbo de Dios aparezca, se haga viva, carne, real. Que los predicadores desaparezcamos, porque la gloria es solamente para Él. Así es. Necesitamos que nos penetre la palabra, pero la palabra, que nos penetre la palabra. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es cortante, como una espada de 2 filos. Y dice que penetra. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Vea qué ilustración. Usted sabe, cuando uno tiene problemas físicos a veces, los que ya tenemos ya para arriba de 40, a veces nos pasa eso. Esta semana yo me puse a hacer un poquito, ¿verdad, mi amor? Me puse a hacer un poquito de trabajo en el jardín, en la yarda de la casa, a botar unas ramas de árboles que se cayeron y todo. Y le decía hoy a la hermana Virginia, yo no tengo ni 20, ni 30, ni 40. Porque ahorita usted me dice que me toque la punta de los pies, no puedo. Hay un dolorcito aquí atrás. ¿Ves? Ahora, ¿qué le quiero decir? Mi cuerpo tiene espíritu. Mi ser tiene espíritu. Pero también tengo huesos, coyunturas, partes interiores de mi cuerpo, que si yo abuso de mi cuerpo, lo voy a sentir, me va a pasar la factura, como dicen. Pues la palabra de Dios, cuando nos toca, nos va a tocar profundo también. Nos va a tocar muy adentro, si es la palabra de Dios. Si es la palabra del hombre, si es lo que dice alguien por ahí, a mí no me interesa lo que digan por ahí los entretenedores, como te digo, que hay muchos, los showman que andan por ahí. Pero si es la palabra de Dios, sí te va a calar los huesos, los tuétanos, las coyunturas, te va a hablar profundo. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace? Discierne, te hace expuesto. Te dice, yo sé lo que eres, yo sé tu condición, yo sé lo que necesitas. Engañarás a todos menos a mí, el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios hace eso. No hay nada oculto que no sea revelado ante esta poderosa palabra de Dios. No hay nada oculto que no sea revelado. Se lo va a revelar a tu corazón. Y en otra parte dice la Escritura que si no el corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea que no hay manera de hacerse el loco, como dicen. Te está hablando, no es como que yo diga, Pancho, te hablan, Juanita, no, qué Pancho ni qué Juanita, te estoy hablando a ti. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Entonces, antes del avivamiento es el quebrantamiento por su palabra. No voy a experimentar quebrantamiento si evito la palabra de Dios. Tengo que buscarla, porque ella me va a hablar profundamente a mi corazón. Hay una frase que leí un día que decía, entre más te acercas a la palabra, más te alejas del pecado.
Y entre más te acercas al pecado, más te alejas de la palabra. O es una o es la otra. ¿Ves? Por eso, como anoté aquí, mis amados, si esta palabra no nos hace erizar la piel, si esta palabra no nos hace llorar, estoy hablando que cuando tú vengas a escucharla le permita hacer vida en tu vida, ser palabra viviente. Si esta palabra no está así, marcada, señalada en tu corazón primero, pero también la que lees, si la Biblia que tú tienes no está muy marcada, hay que hacer algo. Hay que empezar a leerla más, subrayarla más, anotar más, causar un efecto, que ella cause un efecto en nosotros. Porque hoy día casi no la llevamos ni de papel ni en otras maneras. Porque algunos, como te digo, me van a decir, pastor, es que yo la ando en el celular. Pero si te pregunto cuántas veces de verdad usas el celular para leer la palabra, tal vez no es tanto. El otro día leí una frase que decía, si tú abrieras tu Biblia, igualmente que abres el Facebook, ¡auch!, sería diferente tu vida. Si te preocupara tanto leerla, estudiarla, meditarla, ¿cómo te preocupa leer el Facebook o abrir el WhatsApp o algunos otros de esos? Algo diferente sería tu vida. Y conste que yo tengo Facebook y tengo WhatsApp y todo eso. Pero he entendido que tengo que tener prioridades. Prioridades espirituales. Amén. Isaías 45:2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Isaías está hablando de quebrantar lo que se opone a tu avivamiento espiritual. Yo iré delante de ti y voy a enderezar algunas cosas. ¿Te atreves a orar al Señor hoy así? Decirle, Señor, endereza tú lo que hay que enderezar. Quebranta puertas de bronce. Cuando dice puertas de bronce, quiere decir que hay cosas que no son fáciles de quebrantar. ¿Cuál es tu puerta de bronce? ¿Relaciones con alguien que no debiera ser? ¿Es tu puerta de bronce? ¿Alguna adicción? ¿Algún vicio? ¿Malos hábitos? ¿Falta de fe? ¿Un temperamento incontrolable? ¿Cuál es tu puerta de bronce? Dice, quebrantaré puertas de bronce. Haré pedazos cerrojos de hierro. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Rompe cerrojos de hierro. No hay nada difícil. ¿Cuál es el cerrojo de hierro que en este momento tú estás pensando que hay en tu vida? Pastor, yo quisiera ese avivamiento. Yo quisiera esa vida espiritual de la que usted está hablando, pero hay un cerrojo de hierro que no me deja. Pues hoy es el momento de decirle al Señor, tú, Señor, quebranta ese cerrojo de hierro. Quiero concluir con este salmo. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando Dios quebranta, no quebranta para dejarte herido, quebranta para sanarte. No le temas entonces al quebrantamiento espiritual, porque el quebrantamiento espiritual es para sanidad. Él quebranta, pero para sanidad. Él venda tus heridas también. Oremos.